A las 5:42 de la mañana del 3 de octubre de 1943, cuando el cielo aún era una mezcla de azul profundo y gris helado, un sonido casi imperceptible recorrió los campos húmedos del norte de Italia. El crujido metálico de una cadena de bicicleta avanzando lentamente sobre un camino de grava. No era el ruido de un motor ni el paso de soldados. Era el ritmo suave y constante de una mujer que pedaleaba sola, envuelta en una bufanda, con el cabello suelto bajo un gorro de lana, y con un propósito oculto que nadie habría imaginado al verla pasar. Su nombre era Lucia Peretti, una campesina aparentemente común, conocida en su aldea por vender huevos en el mercado y remendar ropa para los vecinos. Nadie sospechaba que, desde hacía meses, actuaba como enlace clandestino para un pequeño grupo de partisanos que operaba cerca de la línea gótica, la barrera defensiva que los alemanes intentaban reforzar desesperadamente mientras los aliados avanzaban desde el sur. Lucia no llevaba un arma. No transportaba explosivos ni documentos visibles. Lo único que había en la cesta de su bicicleta era una pequeña bolsa de herramientas, una cadena de repuesto y una caja metálica vieja que contenía un trozo de pan duro. Aparentemente nada más. Pero dentro de esa caja, cuidadosamente envueltos en tela, viajaban los componentes de un sabotaje que cambiaría el curso de aquella mañana, y quizás de toda la operación alemana en la región. Era un dispositivo simple, casi improvisado. Un trozo modificado de cadena de bicicleta reforzado con metal, que, al ser colocado en una posición exacta dentro de un conducto hidráulico, podía bloquear por completo el flujo de presión de una columna de vehículos pesados. Y cuando esos vehículos eran tanques Panzer IV, la consecuencia era devastadora. Sin presión hidráulica no había dirección, no había frenos, no había torretas capaces de girar. En otras palabras, una división blindada entera podía quedar reducida a un conjunto de máquinas inmóviles, convertidas en gigantes inútiles bajo el sol de la mañana. Lucia lo sabía. Y sabía también que los alemanes habían desplazado durante la noche 50 tanques hacia un cruce ferroviario cercano, donde esperaban reabastecimiento para continuar avanzando hacia el Valle del Po. Si lograba llegar antes de que los mecánicos alemanes revisaran los sistemas, podía colocar el pequeño fragmento metálico sin ser vista. Lo haría como quien ata un lazo o enciende una vela, sin violencia, sin ruido, sin gloria. Solo precisión, valor y una serenidad que nacía del miedo convertido en determinación. Mientras pedaleaba bajo la bruma, el camino comenzaba a inclinarse. A lo lejos, los primeros ecos de motores despertaban la tierra. Los Panzer habían pasado la noche estacionados bajo redes de camuflaje, y ahora los soldados alemanes empezaban a moverse, preparando el desayuno y ajustando los equipos para el día. Lucia redujo la velocidad, tomó aire y siguió adelante como si su única preocupación fuera llegar al mercado antes de que los buenos puestos se llenaran. Nadie habría sospechado que, bajo esa apariencia tranquila, llevaba un arma más poderosa que cualquier granada. La capacidad de paralizar una columna entera sin disparar un solo tiro. Los partisanos habían elegido a Lucia no por su fuerza ni por su habilidad técnica, sino porque conocía cada atajo, cada curva y cada guardia que podía aparecer cerca del cruce. Su bicicleta era su camuflaje, su insignia de inocencia. Los alemanes, acostumbrados a ver campesinas pedaleando desde primeras horas del día, apenas le prestaban atención. Eso era exactamente lo que el sabotaje necesitaba: ser invisible. Cuando llegó al primer control alemán, donde un joven soldado fumaba mientras revisaba el tránsito, Lucia inclinó la cabeza y murmuró un saludo en un alemán tembloroso, aprendido de memoria. El soldado la miró, vio la cesta con verduras y pan seco, vio el cansancio aparente en sus ojos y la dejó pasar sin revisar la bicicleta. Creyó que era una campesina más, y quizá lo era, pero también era la única pieza en ese tablero capaz de derrotar, sin violencia, la maquinaria más temida del Reich. A medida que avanzaba, el aire se llenaba de un olor aceitoso característico, la mezcla del combustible diésel y del metal caliente que emergía de los tanques al encenderse. Los gigantes metálicos aún estaban detenidos, alineados como una columna de animales dormidos. Los motores rugían de forma intermitente mientras los conductores realizaban comprobaciones previas. Era el momento perfecto. Lucia estacionó su bicicleta junto a un cobertizo al borde del camino, fingiendo ajustar la rueda. Con movimientos lentos y naturales, retiró la caja metálica de la cesta. La abrió con las manos prácticamente inmóviles para no llamar la atención. Actuaba con la frialdad que solo tiene alguien que ha repetido mentalmente cada paso durante noches enteras. Mientras revisaba la cadena reforzada, recordó las palabras del mecánico partisano que la había instruido: no tienes que enfrentarte al tanque, solo tienes que enfrentarte al punto exacto donde respira. Y ese punto estaba justo allí, frente a ella. Una válvula de presión accesible desde un pequeño perímetro vallado que un soldado descuidado había dejado abierto.
A pocos metros, varios alemanes discutían sobre el retraso del suministro de combustible. El ruido de los motores cubría casi cualquier sonido que Lucía pudiera hacer. Era ahora o nunca. Caminó con naturalidad hacia el borde del cruce, fingiendo observar si venía alguien por la carretera. Se agachó, como si recogiera algo, y deslizó la mano bajo el conducto. En menos de 3 segundos insertó la pieza. Nadie vio nada. Nadie sospechó nada. Ningún guardia gritó. Ningún soldado volteó. El acto más audaz de toda la mañana se ejecutó con la delicadeza de quien deja una semilla en la tierra. Cuando volvió a su bicicleta, el sol empezaba a romper la neblina. Ajustó la bufanda, subió al asiento y comenzó a pedalear alejándose del cruce. El camino estaba silencioso, como si el mundo aún no hubiera comprendido que acababa de ocurrir algo extraordinario. A cada giro del pedal, Lucía repetía una frase que los partisanos solían decir antes de una misión: si nadie te ve, ganaste. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque en la siguiente parte descubrirás cómo un gesto casi invisible desencadenó una catástrofe mecánica que detuvo a 50 tanques alemanes en cuestión de minutos sin que nadie entendiera qué demonios había pasado. El sol comenzaba a elevarse lentamente sobre los campos húmedos cuando Lucía ya estaba lejos del cruce, pedaleando con la respiración contenida, mirando hacia atrás solo lo suficiente para asegurarse de que nadie la seguía. En apariencia, su rutina continuaba como cualquier otra mañana. Una campesina que se dirigía al mercado con algo de prisa. Pero su corazón latía con la fuerza de quien sabe que ha intervenido en un engranaje que nunca debió tocar. Y aunque la pieza que colocó parecía insignificante, apenas un fragmento metálico camuflado como una simple cadena de bicicleta, estaba diseñada para causar una reacción en cadena imposible de detener una vez iniciada. No era fuego, ni una bomba, ni un disparo. Era ingeniería pura. Precisión aplicada a la vulnerabilidad más íntima de la maquinaria alemana. Mientras Lucía avanzaba, en el campamento alemán los mecánicos comenzaban sus revisiones de rutina. Encendían motores, comprobaban la presión hidráulica, verificaban el giro de las torretas y ajustaban los sistemas de frenos. Todo parecía normal, hasta que llegaron al 5.º tanque de la fila. El operador hidráulico hizo girar la palanca y sintió un leve tirón, como si la presión interna vacilara. Ordenó probar de nuevo. Esta vez, en lugar del sonido habitual del sistema activándose con un chasquido suave, escucharon un ruido seco, como el de un objeto metálico atrapado en un engranaje. Fue un sonido que ninguno de ellos reconoció al principio, porque jamás habían oído algo así. Lo que ocurrió a continuación no fue una explosión, sino un colapso progresivo. La válvula, al obstruirse por completo, aumentó la presión interna más allá de su límite, y el fluido, atrapado sin salida, comenzó a filtrarse hacia los conductos secundarios. Era un fenómeno que solo un mecánico experimentado podía identificar, y aún así con apenas segundos de margen. Pero antes de que pudieran reaccionar, la presión se disparó con tanta fuerza que el sellado del sistema cedió de golpe. El sonido que se escuchó fue seco y breve, casi un suspiro mecánico. Después, nada. El tanque quedó completamente inmóvil. Al principio, los alemanes pensaron que se trataba de un fallo aislado. A veces, bajo el frío de la madrugada, una válvula podía atascarse. Pero cuando intentaron encender el siguiente tanque, algo similar ocurrió. El tercero también falló. Y luego el cuarto. En menos de un minuto, un murmullo inquieto comenzó a recorrer el campamento. Los mecánicos se miraban confundidos. Algunos golpeaban con rabia las carcasas metálicas, como si los tanques pudieran revelarles el misterio con un simple ruido. Pero no había nada que ver desde afuera. El problema estaba dentro, oculto, silencioso, letal para cualquier operación que dependiera de esos gigantes. Lo que ninguno de ellos sabía y lo que jamás sospecharían era que Lucía no había actuado sobre un solo tanque. Su objetivo nunca fue provocar un sabotaje aislado. El dispositivo que había colocado no estaba diseñado para romper una sola válvula, sino para generar un efecto en cadena cuando el primer sistema fallara. Los partisanos habían estudiado los modelos hidráulicos de los Panzer IV y sabían que en un área donde los tanques se encontraban alineados y sometidos al arranque simultáneo, un fallo en la presión primaria podía alterar el equilibrio general. Bastaba introducir la obstrucción en el punto adecuado para convertir todo el conjunto en una trampa mecánica. El efecto fue inmediato. En cuanto el primer tanque registró una pérdida súbita de presión, los conductos de los demás que compartían la misma franja de alimentación en el campamento comenzaron a recibir lecturas irregulares. Era una especie de eco hidráulico, un desequilibrio que se propagó de un vehículo a otro sin que los alemanes pudieran reaccionar. En cuestión de segundos, los 50 tanques estaban afectados. Algunos no encendían. Otros encendían, pero no podían girar la torreta. Otros simplemente se quedaban congelados, como si el alma mecánica que los movía hubiera decidido abandonarlos.
A las 6:20 de la mañana, un oficial alemán corrió hacia el centro de mando, gritando que los tanques no respondían. El comandante, irritado, creyó que exageraba, pero cuando salió a inspeccionar por sí mismo, lo que encontró fue digno de una pintura grotesca. 50 máquinas de guerra perfectamente alineadas, todas con los motores rugiendo débilmente, pero sin capacidad de avanzar ni un metro. Parecían animales gigantes atrapados en un pantano invisible. Los mecánicos estaban desconcertados. Revisaban las conexiones externas y no encontraban nada. No había explosiones, no había objetos sospechosos, no había señales de manipulación. Era como si un fantasma hubiera recorrido el campamento, tocando una única pieza en el lugar exacto para paralizar a toda la división blindada. Para los alemanes, que confiaban en la robustez de su ingeniería, era inconcebible que algo tan pequeño pudiera causar tanto daño. Y mientras ese caos mecánico se desplegaba, Lucía seguía pedaleando hacia el pueblo como si nada hubiera pasado. Un campesino que la vio pasar la saludó con la mano. Ella respondió con una sonrisa tranquila, pero en su interior llevaba un torbellino. Sabía que lo que había hecho tenía consecuencias enormes, aunque aún no imaginaba la verdadera magnitud. Y lo más importante, sabía que incluso si los alemanes descubrían el fallo, nunca serían capaces de explicar cómo había ocurrido. Así funcionaba el sabotaje perfecto, no dejaba rastro, solo preguntas. A las 6:30, un mensaje urgente fue enviado al cuartel regional. Los tanques presentan fallos simultáneos. Se sospecha ataque enemigo. Aquello provocó alarma inmediata, porque un ataque enemigo solía dejar señales visibles, explosiones, disparos, humo, restos, pero el campamento estaba intacto. No había nada que investigar. Nada que registrar como prueba de una incursión, solo la impotencia de 50 máquinas inmóviles que no obedecían a sus operadores. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, los partisanos ya sabían que la operación había funcionado. Tenían un vigía escondido en una ladera cercana, un joven que había pasado toda la madrugada observando el cruce. Cuando vio que los tanques no avanzaban a la hora prevista, corrió colina abajo hasta reunirse con los demás. «Los Panzer no se mueven», anunció sin poder contener la emoción. «Están todos detenidos». Era la confirmación que necesitaban para iniciar la siguiente fase de su plan. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque en la próxima parte descubrirás cómo un fallo invisible desencadenó un retraso logístico que cambió el movimiento alemán en toda la región, abriendo una ventana de oportunidad que los aliados aprovecharían sin saber que una mujer en bicicleta había sido la clave de todo. A las 7 en punto de la mañana, cuando el sol ya iluminaba por completo las colinas del norte de Italia, el campamento alemán se había transformado en una escena casi teatral. 50 tanques levantando nubes de vapor inútil, decenas de mecánicos desesperados tratando de identificar el fallo, oficiales discutiendo a gritos y un silencio tenso entre los soldados rasos, incapaces de comprender cómo una división blindada entera podía quedar paralizada de un momento a otro sin haber recibido un solo disparo enemigo. El retraso era crítico. Los Panzer IV debían haber partido hacia un cruce ferroviario estratégico antes del amanecer para bloquear el avance aliado, y cada minuto de inmovilidad significaba ceder terreno sin resistencia real. Lo más desconcertante era que no había ninguna señal visible de sabotaje. Los ingenieros alemanes, que orgullosamente consideraban su maquinaria a prueba de todo, se enfrentaban a un misterio que hería directamente su ego profesional. Los informes iniciales hablaban de un fallo hidráulico simultáneo, algo estadísticamente imposible en maquinaria tan robusta. Pero al revisar las líneas principales, no encontraban rupturas externas, fugas, ni señales de manipulación. Si hubiese sido un ataque enemigo, los daños habrían sido evidentes. Si hubiese sido una explosión interna, habrían encontrado piezas desprendidas o marcas de calor. Pero allí no había nada. Solo silencio mecánico, como si los tanques hubieran decidido colectivamente rendirse antes de comenzar el día. El comandante de la unidad, un hombre meticuloso llamado Oberst Heinrich Kraus, no sabía cómo explicar la situación al cuartel regional. Llevaba años supervisando tanques y jamás había visto algo semejante. Cuando recibió la llamada del alto mando exigiendo explicaciones sobre el retraso, apenas pudo articular un informe lógico. Dijo que los tanques no funcionaban y que la causa era desconocida. Lo que no dijo, aunque lo pensó con desesperación, era que aquello parecía una maldición, una broma macabra de la ingeniería. Una división blindada, diseñada para destruir pueblos enteros, estaba siendo contenida por un fenómeno invisible. Mientras tanto, a pocos kilómetros, los partisanos celebraban en silencio. Sabían que ese retraso, aunque pareciera insignificante, alteraría toda la planificación militar alemana en la región. Y no solo eso, abriría una grieta temporal que los aliados aprovecharían sin siquiera saberlo.
La información que recibían por radio indicaba que las tropas estadounidenses esperaban encontrar resistencia blindada en el cruce del valle antes del mediodía. No la encontrarían. Llegarían antes de lo previsto y avanzarían sin oposición pesada durante horas, alterando el equilibrio táctico en un sector que hasta entonces había sido inexpugnable. A las 8 de la mañana, después de revisar una y otra vez los sistemas hidráulicos, un joven mecánico alemán notó algo extraño. No era una fuga, ni una pieza rota, sino una obstrucción minúscula. Un fragmento metálico incrustado en un punto interno del conducto, como si hubiese caído por accidente desde el cielo. Lo extrajo con unas pinzas, lo sostuvo frente a la luz y frunció el ceño. No era parte del tanque, tampoco era una pieza habitual del kit de reparación, era algo que parecía una sección reforzada de cadena. Pero, ¿cómo había llegado allí? ¿Y cómo era posible que un objeto tan pequeño hubiese causado un colapso tan completo? El mecánico corrió hacia su superior, pero cuando llegó a la carpa de mando con el fragmento en la mano, el comandante Krauss apenas le prestó atención. Estaba demasiado ocupado respondiendo a un nuevo mensaje del cuartel general. Se reporta avance acelerado aliado por el flanco oeste. Necesitamos su división operativa de inmediato. Krauss apretó los dientes. Era como recibir una orden de volar sin alas. Al otro lado del valle, los estadounidenses avanzaban con cautela, esperando encontrar la resistencia habitual de tanques y artillería pesada. Pero para su sorpresa, el terreno estaba desierto. Los exploradores informaron que no había señales de movimiento mecanizado alemán. Esa ausencia desconcertó al mando aliado, que durante semanas había observado cómo los alemanes reforzaban la zona. Lo que no sabían y nunca sabrían era que una mujer en bicicleta había cambiado la ecuación antes de que cualquiera de ellos se hubiera despertado. A las 9 de la mañana, los partisanos recibieron confirmación visual. Las fuerzas aliadas habían penetrado 3 kilómetros más allá de la línea prevista. Los alemanes, sin tanques, se limitaban a colocar barricadas improvisadas con troncos y sacos de arena, claramente insuficientes para frenar el avance de vehículos blindados ligeros y tropas motorizadas. Un retraso de 2 horas en la guerra moderna podía equivaler a perder medio día de terreno. Y en ese terreno se decidían rutas de suministro, puntos estratégicos y la moral de ambos bandos. Mientras el caos se extendía entre los oficiales alemanes, los soldados comenzaban a preguntarse si habían sido víctimas de un sabotaje de alto nivel. La idea de que los partisanos fueran capaces de infiltrarse tan profundamente en una zona blindada resultaba humillante, pero era más fácil de aceptar que la posibilidad de que 50 tanques fallaran simultáneamente por causas desconocidas. La guerra para los alemanes siempre debía tener un enemigo visible. No concebían que el verdadero enemigo pudiese ser la invisibilidad misma. A las 10 en punto, el comandante Krauss finalmente ordenó que los tanques fueran remolcados hasta una zona segura para ser revisados con mayor detalle. Esa decisión equivalía a reconocer la derrota táctica en el sector. Sin sus tanques, la infantería alemana no podía frenar el avance aliado. Sin un frente blindado, las defensas eran simbólicas. Lo que Krauss no sabía era que esa decisión también sellaba la humillación estratégica del día. 50 tanques alemanes remolcados bajo el sol de la mañana, mientras las tropas estadounidenses avanzaban con facilidad por el valle. Y mientras toda esa escena se desarrollaba, Lucía caminaba entre los puestos del mercado, fingiendo normalidad. Compró queso, intercambió algunas palabras con una vecina y hasta sonrió a un niño que jugaba con un aro metálico. Nadie sospechaba nada. Su bicicleta, apoyada contra una pared, parecía tan inocente como cualquier otro objeto del pueblo. La cadena de repuesto seguía dentro de su caja, perfectamente limpia. No había rastro visible del arma silenciosa que había generado aquel caos monumental. Los partisanos esperaban que, al finalizar la mañana, los alemanes ya hubieran comprendido que habían perdido la oportunidad de mover sus tanques en el momento crítico. Pero la magnitud del retraso era aún mayor de lo que imaginaban. Para el mediodía, las tropas aliadas ya habían asegurado posiciones que, en circunstancias normales, habrían sido imposibles de tomar sin un enfrentamiento feroz. Y los documentos alemanes de aquella jornada, consultados décadas después, muestran que ninguno de los oficiales logró dar una explicación coherente al fallo simultáneo de los 50 tanques. Lo que había ocurrido era tan improbable que nadie, absolutamente nadie, consideró que una mujer solitaria pedaleando al amanecer pudiera ser la responsable. Y quizá ahí residía la genialidad del sabotaje. No solo había sido efectivo, sino invisible, irreproducible y, sobre todo, imperceptible para la mentalidad alemana. Obsesionada con grandes conspiraciones, pero incapaz de imaginar un golpe tan pequeño y tan perfecto. A las 11 de la mañana, cuando los mecánicos ya estaban exhaustos y los oficiales comenzaban a perder la paciencia, el comandante Krauss recibió la orden final del cuartel general: averiguar de inmediato la causa del fallo.
Nadie en la cadena de mando estaba dispuesto a aceptar que 50 tanques alemanes, orgullo del Reich, habían quedado inutilizados por circunstancias desconocidas. La Wehrmacht podía tolerar derrotas, pero no misterios. Un misterio implicaba vulnerabilidad, y la vulnerabilidad era inaceptable para un ejército que se creía dueño de la ingeniería más avanzada del continente. Por eso, a las 11:20, llegó al campamento un equipo de especialistas de la Abwehr, la inteligencia militar alemana. Eran 3 hombres vestidos con abrigos largos y expresión severa, acostumbrados a encontrar saboteadores entre las sombras y a interrogar a prisioneros con precisión quirúrgica. Cuando bajaron de su vehículo, el silencio en el campamento fue inmediato. Todos entendieron que aquello ya no era un simple fallo mecánico, era una cuestión de honor técnico y responsabilidad militar. Los agentes comenzaron su inspección sin perder tiempo. Exigieron informes completos, revisaron herramientas, entrevistaron a los mecánicos y observaron cada tanque como si buscaran el punto exacto donde el universo había decidido romper sus propias leyes. Pero, a pesar de su experiencia, no lograban avanzar. Todo lo que encontraban eran síntomas, no causas. Veían válvulas reventadas, presión perdida, piezas desplazadas por el exceso de fuerza interna, pero no hallaban una explicación coherente que conectara todos los daños. Lo que estaban viendo era simultáneo, uniforme, casi matemático. Y eso era precisamente lo que hacía el sabotaje imposible de descifrar. Cuando uno de los mecánicos mostró a los agentes el pequeño fragmento metálico encontrado dentro del conducto, los especialistas lo examinaron con escepticismo. Lo giraron entre los dedos, lo golpearon suavemente contra la mesa, lo olieron, lo compararon con piezas del tanque. Uno de ellos murmuró que podría tratarse de un fragmento de herramienta, otro insinuó que podía haber sido arrastrado por el viento desde algún taller cercano. Otro incluso lo descartó diciendo que no tenía importancia alguna. Ninguno comprendió lo que realmente significaba. La idea de que ese objeto diminuto tan pequeño como para esconderlo en el puño cerrado de una mano hubiese desactivado 50 máquinas de guerra les parecía insultante. El pensamiento era incompatible con la mentalidad alemana de aquel tiempo, que idolatraba las soluciones complejas, las operaciones masivas y los saboteadores heroicos destruyendo fábricas enteras, no campesinas humildes colocando un fragmento de metal en el lugar exacto. La Abwehr buscaba una gran trama, una infiltración elaborada, una red clandestina de ingenieros expertos. Nunca imaginarían que la autora del sabotaje había pasado a pocos metros de ellos sin que su presencia despertara la más mínima sospecha. Y mientras los agentes interrogaban a los mecánicos con un aire de frustración creciente, al otro lado del valle los americanos seguían avanzando sin detenerse. Cada minuto ganado por el sabotaje se traducía en una nueva posición ocupada, en una colina asegurada, en un cruce tomado. Era un efecto dominó perfecto. Los aliados avanzaban porque los tanques alemanes no estaban donde debían estar, y los alemanes no podían explicar por qué habían fallado. Ni uno ni otro sabían que el punto de quiebre había sido una sola mujer con una bicicleta. A las 12 del mediodía, cuando la tensión en el campamento había llegado a su punto máximo, el comandante Kraus reunió a sus oficiales para una evaluación de emergencia. Sus palabras fueron una mezcla de ira contenida y desesperación profesional. No podemos permitirnos perseguir fantasmas. Si no encontramos una explicación lógica, el alto mando asumirá que hemos sido incompetentes. Los oficiales, incapaces de aceptar que todo lo ocurrido escapaba a su control, se miraron unos a otros con la incomodidad propia de quienes tienen que resolver un acertijo sin piezas suficientes. La presión política era enorme. En Berlín, los informes llegaban con retraso, pero la noticia de 50 tanques inmovilizados se filtró rápidamente entre los círculos de mando. Algunos generales culparon a sabotajes externos, otros a fallos de diseño, otros a negligencia. Pero ninguno logró presentar una versión coherente. Y esa falta de coherencia era, para la burocracia militar alemana, más peligrosa que cualquier explosión. Mientras tanto, Lucia había dejado el mercado y regresaba a su aldea pedaleando con la tranquilidad de quien sabe que ya ha hecho todo lo que podía. Atravesó el puente de madera, saludó a una vecina que tendía ropa y guardó su bicicleta en el establo detrás de su casa. Se lavó las manos, se ató el cabello y comenzó a preparar la comida, como si su vida entera dependiera de mantener esa rutina intacta. Su anonimato era su escudo. Nadie la buscaba, nadie la sospechaba, nadie imaginaba que una mujer que preparaba sopa en una cocina humilde había detenido el avance blindado de toda una división alemana. A la 1 de la tarde, los agentes de la Abwehr finalmente redactaron un informe preliminar. El documento, archivado décadas después entre papeles amarillentos, decía lo siguiente: fallo generalizado de los sistemas de presión, causa indeterminada, posible defecto de material, no se descarta sabotaje, aunque no hay evidencia concluyente.
Era el equivalente militar a admitir derrota sin decirlo directamente. Los agentes abandonaron el campamento con el gesto rígido de quienes han fallado en su misión. Los mecánicos, agotados, regresaron a sus tareas sin esperanza de recuperar los tanques a tiempo. Y los oficiales alemanes, resignados, enviaron un mensaje final al cuartel general. La unidad blindada no podrá apoyar el frente occidental hoy. Esa frase, aparentemente simple, tuvo consecuencias profundas. Significó que el apoyo blindado no llegaría al cruce clave donde los aliados avanzaban. Significó que la defensa alemana sería más débil. Significó que toda la línea de suministro podría verse comprometida. Lo que nadie sabría nunca, ni siquiera los propios partisanos, era que el punto débil de aquel día no había sido un puente, ni una carretera, ni una posición estratégica. Había sido la vulnerabilidad interna de una máquina, explotada con precisión quirúrgica por una mujer cuya arma era una cadena de bicicleta. La inteligencia alemana buscó culpables, investigó cada rincón y revisó cada válvula, pero no encontró nada. Porque el sabotaje perfecto no deja huellas, no hace ruido, no necesita dinamita ni humo, solo necesita exactitud y anonimato. Y Lucia tenía ambos. A las 2 de la tarde, cuando los tanques seguían inmóviles como estatuas de hierro bajo el sol, el efecto del sabotaje de Lucia había trascendido por completo el perímetro del campamento alemán. Ya no era una simple avería mecánica, ni un inconveniente logístico. Era un fenómeno que comenzaba a modificar el equilibrio militar de toda la región. El retraso inicial, que en cualquier otra circunstancia podría haberse considerado un percance molesto, ahora tomaba dimensiones críticas. Los alemanes habían planificado su avance con precisión horaria, confiando en que la división blindada abriría el camino mientras la infantería aseguraba posiciones secundarias. Pero nada de eso ocurrió. Y el vacío que dejaron los tanques paralizados se convirtió en un corredor abierto, que los aliados aprovecharon con una velocidad que sorprendió incluso a sus propios comandantes. A esa hora, los informes aliados ya hablaban de un avance limpio, casi demasiado fácil, como si el enemigo hubiese abandonado sus posiciones sin luchar. Un oficial estadounidense anotó en su diario que aquella mañana se sentía como avanzar en un fantasma de frente. Una línea defensiva invisible donde deberían haber estado los Panzer y donde, sin embargo, solo quedaban señales de retirada. Cuando las tropas motorizadas cruzaron el valle, notaron marcas recientes de cadenas en el terreno, huellas que sugerían que los tanques se habían movido días antes, pero que esa mañana no habían respondido al llamado. Era como si una fuerza desconocida los hubiera detenido justo antes de entrar en combate. En el campamento alemán el ambiente era cada vez más tenso. Los soldados observaban a los mecánicos trabajar sin descanso, intentando desmontar conductos y revisar válvulas que parecían intactas. Los oficiales discutían entre susurros, temiendo las represalias del alto mando. Y los agentes de la Wehr, aunque ya se habían retirado oficialmente, continuaban interrogando a los mecánicos en un intento desesperado de reconstruir una narrativa que pudiera justificar el desastre. Nadie quería asumir la responsabilidad. Nadie quería reportar un fallo múltiple inexplicable. Nadie aceptaba que lo sucedido desafiaba toda lógica militar. A las 2:45, un mensajero llegó desde el flanco occidental con noticias alarmantes. Las fuerzas estadounidenses habían tomado una posición clave en una colina que dominaba la carretera principal. Una posición que debía haber sido defendida por al menos una docena de Panzer. Esa pérdida no solo significaba un retroceso en la línea, sino también la pérdida del control visual del valle. Desde esa altura, los aliados podían ver cada movimiento alemán, y con esa información, ajustarían sus ataques con precisión abrumadora. El comandante Kraus, al leer el informe, sintió algo que muy pocos oficiales alemanes admitirían en voz alta: miedo. No el miedo personal a morir, sino el temor a ser responsable del colapso táctico de un sector entero. Sabía que los generales en Berlín eran despiadados con los errores, y que un fallo de esa magnitud podía arruinar su carrera o incluso costarle la vida. Sin una explicación técnica sólida, la única alternativa era la culpa. Y la culpa, en el Reich, era peligrosa. A medida que la tarde avanzaba, la situación empeoraba. Los ingenieros intentaban presurizar los sistemas de los tanques uno por uno, pero cada intento terminaba igual. Una vibración interna, un chasquido seco, una pérdida súbita de presión. Era como si algo dentro de cada máquina estuviera saboteando la operación desde lo más profundo del sistema. Los mecánicos no sabían que estaban enfrentándose a un saboteador que ya no estaba allí, a una mano invisible que había actuado horas antes con una precisión quirúrgica. Mientras tanto, en un refugio de piedra sobre una colina cercana, los partisanos observaban el movimiento aliado a través de unos prismáticos de larga distancia. Veían los vehículos estadounidenses avanzar como si alguien hubiera retirado todos los obstáculos del camino. Sabían que su operación había funcionado más allá de lo esperado, pero ninguno podía imaginar que el eje del éxito había sido una tan simple cadena reforzada.
Para ellos, la operación era un conjunto de esfuerzos: distracción, logística, comunicaciones. Pero el corazón del sabotaje, el golpe decisivo, había sido obra de una sola persona. Y esa persona, en ese preciso momento, estaba colgando ropa al sol detrás de su casa, como si la guerra no hubiese tocado su puerta. A las 4 de la tarde, los informes de la línea del frente eran cada vez más sombríos. Los aliados habían penetrado un radio mucho mayor del previsto y se aproximaban a un cruce ferroviario cuya captura podría desestabilizar toda la red de suministros alemana en el norte. Para los oficiales alemanes, la pregunta ya no era por qué habían fallado los tanques, sino cómo iban a explicar al alto mando que 50 máquinas de guerra habían quedado fuera de combate sin haber visto un solo enemigo. Era una humillación demasiado grande para aceptarla sin un culpable. Y cuando no encontraban al culpable en las máquinas, comenzaban a buscarlo entre los hombres. Los mecánicos, exhaustos y cubiertos de aceite, recibieron una orden aterradora: desmontar completamente uno de los sistemas principales de un tanque y registrar cada milímetro del conducto. Sabían que tardarían horas, quizá un día entero. Sabían que no encontrarían nada. Pero también sabían que desobedecer las órdenes no era una opción. El comandante Kraus, consumido por la presión, comenzaba a culpar a su propio equipo. La duda se propagaba como un veneno. ¿Había sido un error humano? ¿Negligencia? ¿Un infiltrado? La realidad, sin embargo, era más desconcertante que cualquiera de esas hipótesis. Había sido un error de cálculo alemán. No por construir tanques imperfectos, sino por subestimar a los invisibles de la guerra, a las manos que no sostienen rifles, a los que luchan sin uniforme, a quienes pueden alterar el curso de un día sin que nadie los vea. Letalidad sin explosión, sabotaje sin ruido, victoria sin reconocimiento. A las 5:30 de la tarde, mientras los soldados se preparaban para un turno de guardia más largo de lo habitual, un mensaje del cuartel general confirmó que los aliados habían tomado el sector clave con apenas resistencia. La nota final incluía una frase devastadora: la ausencia de apoyo blindado facilitó el avance enemigo. Esa frase tan aparentemente neutra era en realidad un certificado de fracaso. Y aunque nadie se atrevió a escribirlo, todos entendieron que la causa, fuera cual fuera, había cambiado la situación táctica de la región para el resto de la campaña. Lucía, sin saber nada de esto, preparaba la cena mientras escuchaba a lo lejos el eco de los aviones aliados. Había cumplido su misión sin esperar reconocimiento. No buscaba medallas, ni discursos, ni siquiera agradecimientos. Su acto había sido una contribución silenciosa a una guerra que había llegado a su puerta sin pedir permiso. No sabía que aquel día su pequeña intervención había alterado rutas, detenido columnas, retrasado decisiones y permitido el avance aliado. No sabía que su nombre nunca aparecería en ningún informe oficial. Y, sin embargo, había hecho más por la causa de la libertad que muchos que iban armados hasta los dientes. A las 6:15 de aquella tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas y el campamento alemán seguía sumido en una mezcla de rabia, humillación y desconcierto, el sabotaje de Lucía había completado su recorrido histórico. Lo que comenzó con un crujido suave de cadena en una bicicleta había terminado convirtiéndose en una alteración profunda del equilibrio táctico de toda una región. Las consecuencias ya eran visibles en los mapas militares: líneas alemanas perforadas, posiciones perdidas sin combate, rutas de suministro interrumpidas y un avance aliado que superaba incluso los planes optimistas. Lo que no era visible ni lo sería nunca era el origen de esa alteración. Nadie imaginaba que una mujer sin uniforme, sin arma y sin rango militar había sido el epicentro silencioso de aquella transformación. A las 7, los agentes de la Abwehr enviaron su informe final. Habían desmontado uno de los tanques por completo, pieza por pieza, buscando alguna huella del enemigo. Restos de explosivo, marcas de herramientas, indicios de infiltración. No encontraron nada. El documento registró una frase tan vaga como inquietante: posible sabotaje no identificado. No se descarta interferencia externa mediante método no convencional. Era, en esencia, un reconocimiento de derrota intelectual. La inteligencia alemana había sido incapaz de comprender lo ocurrido. La ingeniería alemana había sido incapaz de anticiparlo. La cultura militar alemana había sido incapaz de imaginarlo. A las 8 de la noche, los aliados aseguraron definitivamente el cruce ferroviario que los alemanes habían jurado proteger a toda costa. Ese cruce permitiría abastecer a las tropas en el norte durante los siguientes días, acelerando aún más la ofensiva. Los informes aliados registraron el día como un avance sorprendentemente fluido, debido a la escasa oposición mecanizada. Nadie preguntó por qué esa escasa oposición había ocurrido. Nadie se detuvo a pensar que ese vacío jamás debía existir. En la guerra moderna, lo que está ausente puede ser tan decisivo como lo que está presente, pero rara vez se investiga el porqué.
Mientras tanto, en el pequeño pueblo donde vivía Lucía, la vida continuaba con una calma engañosa. Desde su ventana, ella contemplaba el cielo nocturno, iluminado por el tenue resplandor de incendios lejanos. El sonido de los aviones se mezclaba con el croar de las ranas. Era una mezcla extraña de guerra y cotidianeidad. Sintió un peso en el pecho, no por miedo, sino por la conciencia íntima de haber cruzado una línea invisible. Ella no era soldado, no era espía, no era saboteadora profesional. Era una mujer que había tomado una decisión difícil porque la guerra había invadido su familia, su aldea, su vida entera. Y al hacerlo, había demostrado que en la guerra total ningún individuo es irrelevante. A las 10 de la noche los partisanos se reunieron en una granja abandonada para evaluar el impacto de la operación. El vigía informó que los tanques seguían inmóviles. Otro confirmó que los aliados estaban desplegando más unidades hacia el valle. Un tercero, más curioso que los demás, preguntó por Lucía. «Ha regresado a casa», dijo el líder del grupo. «Ha cumplido con su parte». Lo que no dijo, lo que quizá ninguno entendía por completo, era que ella había cumplido con una parte que nadie más habría podido realizar. Ni el mejor soldado entrenado, ni el saboteador más experimentado, ni el ingeniero más brillante habría logrado infiltrarse en aquel campamento con tanta naturalidad. La invisibilidad era su arma, y la había empleado con perfección. Los alemanes pasaron toda la noche intentando recuperar al menos una fracción de la división blindada. Lograron reparar algunos tanques superficialmente, pero el daño interno era profundo y requeriría días de trabajo. Para cuando estuvieron listos para moverse, el frente ya estaba irremediablemente alterado. Los aliados habían consolidado sus posiciones, reforzado sus líneas y abierto nuevos flancos de ataque. El tiempo que se perdió aquella mañana no podría recuperarse jamás. En las guerras modernas, las horas pueden decidir semanas, y las semanas pueden decidir campañas enteras. En los archivos alemanes de posguerra, los fallos simultáneos de aquel día se mencionan solo como un incidente mecánico inexplicable. Los documentos no incluyen nombres, no describen la cadena colocada en el conducto, no mencionan la bicicleta, ni el amanecer, ni la mujer que pedaleó hacia la historia sin que la historia la viera. Así desapareció su acto del registro oficial. Se diluyó entre informes incompletos, egos heridos y explicaciones técnicas que jamás tocaban la verdad. Pero algunos testimonios sobrevivieron. Décadas después, un ex mecánico alemán recordaría aquel día como la mañana en que los tanques murieron sin motivo. Otro, ya anciano, contaría a un historiador que siempre creyó que aquello no fue un error, sino un golpe de suerte del enemigo. Y un oficial estadounidense escribiría en sus memorias que nunca entendió por qué el avance había sido tan fácil. Las piezas del rompecabezas estaban allí, dispersas, pero nadie las juntó. Nadie imaginó la figura que formaban. La verdadera historia, la historia completa, vivió únicamente en la memoria de Lucía. Ella nunca la contó abiertamente. No buscó reconocimiento, ni premios, ni homenajes. Continuó su vida entre el campo, el mercado y la rutina diaria. La guerra terminó, las tropas se retiraron, los años pasaron, pero aquella mañana quedó grabada en su corazón como un acto silencioso de resistencia. Y aunque su nombre nunca apareciera en los libros de historia, su impacto perduró mucho más allá de los documentos oficiales. Porque a veces, el destino de 50 tanques, de un valle entero, de una línea de frente puede depender de una cadena de bicicleta colocada en el lugar exacto. A veces, la fuerza más poderosa es la que nadie ve. Y a veces, las guerras cambian gracias a quienes nunca portaron un arma, pero que, sin querer gloria ni aplauso, hicieron lo necesario en el momento preciso. Suscríbete si te gustó el vídeo, porque aquí seguimos contando las historias ocultas de la guerra. Aquellas en las que una sola persona invisible para el mundo terminó alterando el curso de la historia.